Hola, ¿qué tal, queridos colegas del Ecuador? Mi nombre es Henry Martínez, soy analista de currículo del área de educación física y hoy tengo el gusto de presentarles la nueva propuesta del diseño curricular, ¿no? A modo de introducción quisiera decirles que este ha tenido un proceso de construcción donde se ha considerado el cambio de paradigma en el área, ¿no? Donde ya no se enseñan las habilidades motrices aisladas, sino que van de acuerdo al contexto y objetivo que se persigue. También se consideró la construcción a partir del estudio de la base de las representaciones de la educación física escolar. No es más que conocer cómo se pensaba la educación física en territorio. Se hicieron visitas al territorio, se visitaron las instituciones educativas, donde se hicieron encuestas a los docentes, a los alumnos, padres de familias, autoridades, para saber precisamente, ¿no?, cómo estaba pensada la educación física. Aparte de esto, también se implementó y se construyó el programa Aprendiendo en Movimiento, el cual se trabajó desde el año pasado, precisamente de la misma manera, ¿no?, conociendo cómo se pensaba la educación física, sabiendo las necesidades que teníamos en territorio, conociéndolas más que nada. Es una propuesta que está caracterizada por varios cambios, entre ellos una propuesta que pasa de estar planteada por años a estar planteada por subniveles. Por otro lado, el otro cambio importante es el cambio de enfoque que se produce para abordar los contenidos en nuestras propuestas de enseñanza. Esos cambios requieren ser tenidos en cuenta al momento de realizar la lectura del perfil del bachiller propuesto por el Ministerio de Educación. Es un perfil del bachiller al que debemos alcanzar teniendo en cuenta las diferentes funciones que ocupa la escuela y que desarrolla en un Estado democrático. Para esto nosotros siempre preguntamos cómo concebimos la escuela, ¿no? Se considera la escuela como un espacio donde se socializa el conocimiento. También en esta propuesta se le otorgan otras funciones que trascienden a esta última y que son aquellas que lo ubican como un lugar que no solo da información, sino que también debe permitir la producción de nuevos conocimientos. Por último, se afirma en esta propuesta que la escuela debe generar oportunidades con valor equivalente, que es un término acuñado por el pedagogo Ángel Pérez Gómez y que reconoce a los puntos de partida de los sujetos que aprenden para brindarles la posibilidad de crecer. Nosotros preguntamos también qué modelo de sociedad deseamos, ¿no? En este caso nosotros con esta viñeta queremos representar un poco precisamente esto, ¿no?, el generar oportunidades de valor equivalente, donde nosotros al lado izquierdo podemos ver a 3 niños con diferentes estaturas, los cuales tienen cada uno un cajón asignado, ¿no? Y el objetivo de esto es lograr observar el partido de béisbol. Sin embargo, vemos al lado derecho como considerando estos puntos de partida de cada uno de los niños, en este caso las estaturas, podemos ver que el niño de mayor estatura sin necesidad de tener un cajón alcanza el objetivo. El de mediana estatura con un cajón pues logra ver el partido y el niño que tiene una estatura menor con 2 cajones pues logra este objetivo, ¿no? Por eso decimos esto, generar oportunidades con valor equivalente. Una instancia en la que, como docentes, debemos considerar en nuestras propuestas de enseñanza los puntos de partida, las historias particulares, las experiencias motrices, en el caso de educación física, de nuestros estudiantes. Esos puntos de partida nos van a permitir plantear propuestas de enseñanza que a los estudiantes les permitan alcanzar, al finalizar cada subniveles, los aprendizajes básicos que necesitan para luego desempeñarse como ciudadanos en un Estado democrático. ¿De qué educación física estamos hablando? Es una práctica pedagógica que tematiza las prácticas corporales presentes en la cultura corporal del movimiento. Esa es una definición que tomamos del pedagogo brasileño Walter Brax, que lo dijo en 1996, ¿no? Que es una asignatura que necesariamente necesita realizar una transposición didáctica de todos aquellos conocimientos, saberes que se consideran valiosos para la cultura ecuatoriana y que necesitan ser enseñados en la escuela. Esos saberes que necesitamos que la educación física recorte de la sociedad son las prácticas corporales. Que no son más que las construcciones históricas, sociales y culturales significadas por los sujetos que las realizan al interior de cada contexto. Por ejemplo, las gimnasias, los juegos, deportes, danzas, entre otras. Este diseño curricular contiene bloques que están conformados a su vez por contenidos y destrezas con criterios de desempeño que reúnen una serie de conocimientos, procedimientos y actitudes considerados básicos para ser enseñados. Su organización, distribución y secuenciación está pensada a partir de los siguientes criterios. En primer lugar, que estén relacionados a las prácticas corporales significativas culturalmente.
Por lo tanto, lo que se plantea en la enseñanza debe cobrar sentido para los sujetos y las personas que los van a aprender, ¿no? Y permitir así una mejor apropiación. Este diseño curricular debe proveer herramientas que permitan a los y las docentes construir e implementar propuestas interdisciplinarias y contextuadas. Por último, como las demás disciplinas, los contenidos van a ir adquiriendo mayor profundidad al avanzar en los niveles del sistema. Por lo tanto, debe garantizarse que esa complejidad sea facilitada acorde por los puntos de partida, contextos y progresiones según el nivel. A continuación le quisiera presentar cómo está estructurada esta propuesta de currículo, en la cual contamos con 6 bloques. Con el cual el primero sería las prácticas gimnásticas. Aquí tengo que aclararles algo, no necesariamente como se los voy a presentar, es en el orden en que se van a dar dentro de sus instituciones, ¿no? Esto es una organización que hemos realizado solo para hacer la presentación. Las prácticas gimnásticas no son más que todas las actividades que focalizan en el cuerpo, cuyas acciones están orientadas a la búsqueda de una ejecución armónica y eficiente de las habilidades del movimiento. Las prácticas lúdicas, los juegos y el jugar, en el que se diferencian dos conceptos. Por un lado, el de juego, ubicado como una construcción histórica y social de los sujetos en un momento, en un contexto. Y por el otro lado, la acción de jugar, que es esa acción, valga la redundancia, del sujeto que juega. Es una acción caracterizada fuertemente por un fin en sí mismo y es el placer por participar de ese juego. También es necesario diferenciar jugar de participar. Jugar tiene su objetivo principal, está centrado en el placer. Ahora, participar implica no estar necesariamente disfrutando de lo que esté realizando en ese momento. El siguiente bloque, prácticas corporales expresivas comunicativas. Tiene la intención de crear y expresar mensajes en donde las sensaciones, los estados de ánimo y las historias de las personas se manifiestan gracias a las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. Las prácticas deportivas son un conjunto de situaciones ludomotrices codificadas de modo competitivo e institucionalizado. No son más que las prácticas que están institucionalizadas y que con su regularidad no entran en la institución educativa, pero sin embargo sí podemos enseñar deporte con algunas adecuaciones. Pero que no se desarrollan con la rigurosidad con la que se practicarían, por ejemplo, en un club o en una federación, sino que en este bloque lo que se intenta es poder acercarle a todos los estudiantes saberes y conocimientos sobre los deportes que luego les permitan elegir qué deporte practicar fuera de la escuela. La relación entre prácticas corporales, motrices y salud son los conocimientos que permiten comprender mejor la relación entre prácticas corporales, condición física y el impacto que éstas pueden tener en la salud personal. En este sentido, vamos a problematizar entre los modos que estamos realizando las prácticas corporales y la salud. El último bloque, pero no por eso el menos importante, refiere a la construcción de la identidad corporal. En este bloque se hace referencia a las percepciones que vamos construyendo de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida en sociedad y que son percepciones que nos ayudan a identificar nuestras posibilidades, nuestras dificultades y son el punto de partida para poder buscar las mejores maneras de realizar y de alcanzar los objetivos. La tarea de la educación física es permitirle a dichas personas hacer consciente sus posibilidades y dificultades para ayudar a la autosuperación y a la problematización de las representaciones sociales que existen sobre el cuerpo. Es una tarea que habilita el ejercicio del derecho a la identidad y a las maneras conscientes de construirla. Y construir la idea de diferencia como valor positivo. En este sentido no es más que reconocernos como una persona diferente de los demás, ¿no? Yo soy diferente, yo tengo mis cualidades, yo tengo mi personalidad, yo soy diferente a cada quien. A continuación, pues le voy a presentar una progresión de los bloques a lo largo de la EGB y BGU, donde pues nosotros podemos ver cómo aparecen los bloques a lo largo del proceso educativo, ¿no? Que no son ni exclusivos ni excluyentes, sino que son opciones básicas que este nivel de concreción curricular propone el Ministerio. Esto quiere decir que los y las maestras tienen la posibilidad de priorizar y de agregar más contenidos al diseño, respondiendo a las necesidades de su institución educativa y grupos de estudiantes. Básicamente estos 6 bloques
tienen la intención de acercar a los estudiantes conocimientos que les permitan luego trascender los límites de la escuela para poder practicar actividades físicas, danzas, deportes, elegir en la manera en la que va a practicar cada una de esas prácticas corporales fuera de la escuela, conscientemente, de manera saludable, de manera segura, que lo pueda hacer solo y que lo pueda hacer con otros. Podemos identificar que en cada uno de los bloques se encuentran aprendizajes considerados como básicos, que su adquisición permiten el ejercicio de la ciudadanía, la consecuencia de la madurez personal y la posibilidad de desarrollar proyectos de vida personales y profesionales, y también al acceso de procesos formativos. Se los divide en dos: los básicos imprescindibles y deseables, cuyo tratamiento pedagógico apuntarán a diferentes metas educativas. Con el primero se garantiza la meta de la equidad y con el segundo el de la excelencia. Aprendizajes básicos imprescindibles. Se consideran aquellos aprendizajes cuya no adquisición conlleva una situación de riesgo elevado de exclusión. Lo que quiere decir que si nosotros no consideramos estos aprendizajes dentro de la institución educativa, pues vamos a generar de pronto un proceso de exclusión en los chicos, ¿no? Aprendizajes básicos deseables, que son los criterios de excelencia, hacia donde tenemos que apuntar. Los contenidos y las destrezas con criterio de desempeño van a ser evaluadas al finalizar el subnivel. Las destrezas son el punto de partida para generar la propuesta de evaluación. En este caso, se han reunido en un conjunto para conformar lo que se denominan los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación me permiten evaluar aprendizajes básicos imprescindibles y aprendizajes básicos deseables. A su vez, estos criterios se materializan en indicadores, que son los que nos van a servir a nosotros para nuestra evaluación interna dentro de la escuela y que son lo que los estudiantes deben alcanzar. Recordemos que en el cambio de enfoque, la evaluación también sufre una modificación. En el caso puntual de educación física, ya no se evalúa la condición física, no se evalúa el rendimiento ni el desarrollo motriz. Lo que se evalúa desde esta propuesta curricular son los aprendizajes que los estudiantes han alcanzado al finalizar el subnivel. Están los maestros y maestras invitadas a poder trascender lo que la planta central propone y adaptar de las mejores maneras la propuesta curricular. No duden en comunicarse al correo que aparece en pantalla para cualquier inquietud o sugerencia. currículo2016@educacion.gov.es. Bien, Profe, antes de continuar, solo pedirle permiso para confirmar, solo me faltaron el compañero Villamarín, Suquillo, Solano y Moposa, los Están cuatro aquí. que me supongo están no sé si aquí. se encuentran, los cuatro mencionados. No creo, profe. Entonces eso sería ya Ya. todo. Y Perfecto. profe, solo una persona que había que estaba como MP, ni sé cómo estaba, entonces no sé quién es el compañero que está. Ah, ese soy yo, Jimmy. Póngase pilas, pues, mijo. ¿Cuál es el apellido? Estoy en la computadora y en el teléfono. En la Está con computadora se doble me dañó el... dispositivo, profe. Ajá, Ay. eso. Allá en la lista. Listo, compañero Willy. Ya, gracias. Para Brian Solórzano y la señorita, ¿cuál era la señorita? Gisela Paspuezán. Ya hoy día tramité los de ustedes, ¿no? Voy a esperar que me den alguna información. Gracias, profe. Ya. Gracias, profe. Bien, ¿alguna reflexión, alguien, por favor? Profe, buenas noches, Luis Michel. Dígame. No lo escucho. Ahí sí. Siga, diga. Aló, ¿sí Sí. Ahí le escuchamos, siga. Ahí,
siempre calificaban, los profes calificaban. Que antes en la educación física se calificaba más del estado físico, si sabe correr más, si es hábil para un rol, hábil para saltar unas barras o lo que sea. Ahora con la nueva educación física, lo que se califica es el sentido del aprendizaje en sí y los valores que se está dando. Entonces ya es otra manera de enseñar educación física, ya no solamente es ejercitar el cuerpo, sino es aprender valores y Integral. saber que los estudiantes van a llegar a un punto en donde no solo van a tener un estado físico apto, sino también el nivel de aprendizaje en sí propio. Sí, es más o menos el enfoque que hemos estado conversando por acá en las clases, de que definitivamente hoy la educación física es un proceso de enseñanza-aprendizaje o un proceso de aprendizaje integral, ¿no? Integral, ese es el propósito. Ahora ya luego, hoy vamos a ver más tarde o ya un currículo vamos a analizar para que ustedes se den cuenta lo que contiene el currículo. Vamos a escoger un currículo de un nivel en función de la bibliografía que les remití a ustedes. ¿Alguien más? Por favor. ¿Alguien más de algún criterio, por favor? ¿Quién está trabajando en alguna unidad educativa de docente? Creo que la señorita Gisela Paspuesán. La compañera Valeria Parra también trabaja. Señorita Paspuesán. ¿Está ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Estoy un poquito mal del internet. A ver, usted docente de qué unidad educativa es? Unidad educativa Fiscomisional Santa Mariana de Jesús, en la provincia del Carchi. Ya, profesora, ¿de qué es usted? De educación física. Ya, usted está, ¿cómo le ve este enfoque? Usted que está en este trabajo. ¿Qué nos puede decir? Pues, ¿qué le puedo decir? Esto de la materia de educación física casi en las instituciones educativas no las toman mucho en cuenta. Incluso quieren desaparecer la asignatura, quieren que educación física ya no se la tome en cuenta. O sea, ya no la piensan que el ejercicio no es bueno para los estudiantes. Entonces, creo que es muy importante porque se ve que hay muchos problemas de obesidad en los casos de los jóvenes y niños. Hay muchos niños que se trabaja con ejercicios en la edad de ellos y no avanzan, no están preparados para realizar. Entonces, es una problemática muy grave. Ya. ¿Quién más? La señorita Parra es. ¿Está aquí? ¿Cómo se llama? Señorita Valeria Parra es. Aquí está, Valeria Parra. ¿Está aquí? Ahí le veo la foto. Señorita Parra. O Andrea Morales también, profe. Andrea Morales, por favor, ¿usted también trabaja? Magister, ¿cómo está? Sí, profe, yo soy docente. ¿En qué unidad educativa? En la Jimmy Irwin. ¿Es particular o fiscal? Particular. Unidad educativa particular Jimmy.
Y usted es ahí docente, profesora de educación física. Sí, de cultura física. Ya, de cultura física. A ver, ¿qué nos puede indicar? Bueno, generalmente nosotros las planificaciones pues las basamos en lo que es el currículo, ¿no? Ya. En el currículo encontramos exactamente todo lo que acabamos de ver en el video. Encontramos los objetivos, encontramos las destrezas, los criterios de evaluación, encontramos todo en el currículo. Entonces, justamente lo que decía el video, nosotros en el área de educación física tenemos 6 bloques curriculares que tenemos que trabajar a lo largo de todo el año lectivo. Estos bloques curriculares se presentan indistintamente, ¿no? No son necesarios verlos en el orden que están establecidos en el currículo. Por ejemplo, nosotros ahora en la institución estamos aplicando lo que es el bloque de prácticas gimnásticas. Entonces, cada bloque tiene sus destrezas. Y de cada destreza, pues tiene sus indicadores y criterios de evaluación. Entonces, nosotros como docentes de cultura física o de cualquier, bueno, aquí estamos preparándonos para cultura física, debemos saber manejar muy bien lo que es el currículo de cultura física. En mi caso, muy personal, nosotros ya en la institución manejamos una plataforma en la cual ya están subidos o cargados todas las destrezas o los estándares que vamos a manejar y los estándares que van con estas destrezas y los objetivos. O sea, ya solamente nos toca seleccionar, pero en el caso, no sé cómo serán las escuelas fiscales, tal vez todavía requieran realizar la planificación a mano, y es por eso que es muy importante que nosotros podamos manejar todo lo que son objetivos, estándares, destrezas, indicadores y todo eso para poder realizar una planificación manual, si eso así se lo requiere. Eso nada más. Muy bien, correcto. Entonces, como vemos, ya todo el currículo está diseñado, ¿no es cierto? Y en función de ese currículo, se desarrolla esas actividades. Vamos nosotros a platicar déjenme ya, vamos a platicar esta noche sobre el contenido de la estructura curricular, ¿sí? Y luego de esto haremos un análisis, un mapeo de un currículum para ir analizando. Cada currículo en los diferentes niveles tiene un eje curricular. ¿Qué es el eje curricular? Es la idea mayor de generalización que tiene el currículo, donde está sobre qué aspectos se va a trabajar y este eje curricular articula todo el currículo. En este caso en el área de educación física. Y tiene un enfoque interdisciplinario, donde están conocimientos, donde están habilidades y destrezas, y donde están actitudes. Recuerdan ustedes que hablamos, el conocimiento es el saber. Las habilidades y destrezas que habíamos visto es el saber hacer. Y las actitudes son los valores y principios que habíamos visto que es el ser. En definitiva,
esto nosotros ya habíamos analizado. Estos son las competencias. Las competencias. Entonces, el eje curricular integrador del área es la idea mayor de generalización de todo el contenido, y esto va, articula conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, el primer elemento que tenemos en el currículo. Miren cuál es el eje integrador del área, ¿no? Aquí está. En este caso el eje es educación, en la educación física, ¿no? Desarrollar capacidades físicas y destrezas motoras, cognitivas, socioafectivas para mejorar la calidad de vida. Ese es, en este caso, el eje integrador del área de educación física. Entonces, como decía el compañero, no solamente hay que desarrollar hoy día capacidades físicas, ni solamente destrezas motoras. También se tienen que dar conocimientos, se tienen que dar valores, principios que permitan articularse en la sociedad, en la comunidad, a los estudiantes. ¿Recuerdan de algunos temas que vimos del medio ambiente, de la educación sexual? ¿Cómo articularse con esa sociedad? Y lo sustancial aquí es que lo que se quiere a la final de todo esto es mejorar la calidad de vida de los estudiantes, en los diferentes niveles, ¿no? En los diferentes niveles. Entonces, este es el eje curricular integrador. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en el currículo? Los ejes de aprendizaje. Estos ejes de aprendizaje salen o se derivan del eje integrador curricular del área de educación física. Y son los hilos conductores para articular cada una de las destrezas con criterios de desempeño que va en cada bloque curricular. No se olviden, ya habíamos hablado de las destrezas con criterios de desempeño, ¿no? Entonces, los ejes de aprendizaje son los bloques curriculares que permiten articular todas las destrezas con criterios de desempeño. Y eso ya está planteado. Como dice en el video, ellos hicieron un diagnóstico, un análisis, una investigación en definitiva. Ellos hicieron una investigación, ahí mismo lo dice, que han ido a territorio, sacaron una muestra, ustedes ya vieron estadística, sacaron una muestra en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos. Sacaron una muestra significativa y representativa que se llama. Y sobre esa base montaron una encuesta. Levantaron una encuesta. Y donde participaron estudiantes, docentes, padres de familia inclusive. Entonces, toda esa información la tabularon, la sistematizaron, y eso sirvió como fundamento para poder hacer la reforma educativa. Entonces, esto no es que vino unos asesores nacionales e internacionales y cogieron y pues no, hicieron un trabajo investigativo de lo que se ve. Yo voy a ponerme en contacto con alguien del Ministerio de
de educación, de esta área de educación física, para ver qué más información me puede dar del currículo. Y ya vamos a ver luego en uno de los currículos cómo se ha ido desarrollando o fortaleciendo estos currículos. Entonces, es un trabajo de investigación para poder aterrizar. Ahora, esta nuevo enfoque de la educación física en los niveles de educación general básica y bachillerato general unificado, ¿está siendo efectivo? ¿Está impactando positivamente para mejorar la calidad de vida de los estudiantes? Los bachilleres que salen de los colegios, de las unidades educativas, salen con el perfil de salida del área de educación física que ya vamos a ver. Esa es la tarea. Aquí nos dice ya una compañera de ustedes que en el colegio ya quieren eliminar. Miren, cuando no se conoce el contexto, el enfoque teórico, pasa lo que pasa. No, ¿para qué educación física? Si más lo que juegan y no sé qué, no sé cuánto, y dan criterios que les sale del estómago. Si ya vemos, y ustedes que se están especializando en esta área, vemos que la educación física es sustancial, es parte integral del desarrollo humano. Vemos que la educación física está articulado a varios campos y disciplinas de manera integral. Y eso a través de esta asignatura que es pedagogía y didáctica deportiva es que se quiere entender. Y claro, hay rectores, vicerrectores, que si bien es cierto son educadores, pero no conocen de esto, entonces a veces se toman decisiones que van en perjuicio de muchos estudiantes. Quien no está en actividad física es porque le falta algo para mejorar su calidad de vida. Hemos hablado de la actividad física enfocado al asunto de la salud. 90% de todos los ciudadanos en los diferentes grupos etarios desarrollan actividad física por salud. Y aquellas personas, aquellos estudiantes, aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos mayores que no hacen actividad física, entran en un ámbito sedentario. Y el sedentarismo, tarde o temprano, le pasa factura. Así de sencillo. Entonces, tenemos el eje integrador aquí, que es el primer elemento, la primera variable o el primer factor, como queramos llamarlo, dentro del currículo. Luego los ejes de aprendizaje, que son los bloques curriculares sobre la base de articular las destrezas con criterios de desempeño. El otro elemento se llama perfil de salida del área. Aquí en el perfil contiene los desempeños que debe demostrar el estudiante en cada una, en este caso en el área de educación física, cuando concluya el 10º año de educación general básica y cuando concluya el 3er año de bachillerato. Es como ustedes que al inicio de esta asignatura les dije, el perfil profesional
ustedes van a ser capaces de, eso se refiere al perfil de salida. Y también estos desempeños se evidencian con las destrezas con criterios de desempeño. Vean ustedes cómo las destrezas con criterios de desempeño están en todo lado. Articulan todo. Entonces tenemos eje curricular integrador, ejes de aprendizaje y perfil de salida del área. Disculpen. Bueno, entonces tenemos el eje curricular, los ejes de aprendizaje y el perfil de salida. Muy bien. Vamos. Luego, ¿qué más tenemos como otro elemento o otro factor? Son los objetivos educativos del área. ¿Recuerdan que hablamos mucho de los objetivos? ¿Recuerdan los niveles de objetivos que se tienen de acuerdo a Benjamin Bloom? El conocer, el comprender, el aplicar, el analizar, el sintetizar y el evaluar. Pues aquí también en el currículo existen los objetivos educativos del área de educación física, ¿no? Estos objetivos orientan el desempeño que deben alcanzar los estudiantes en esta área, ¿no es cierto? En los dos niveles educativos, estoy hablando de la educación general básica y del bachillerato general unificado. Y aquí es muy importante comprender cuáles son las interrogantes que responden estos objetivos. ¿Cuál es la acción o cuáles son las acciones que deben realizar los estudiantes? Claro, todo en función de las destrezas con criterio de desempeño. ¿Qué acción o acciones deben realizar los estudiantes? ¿Qué debes saber o qué conocimientos debes tener y qué logros de desempeño se espera de los estudiantes? Y por último, ¿para qué? ¿Para qué desarrollan estas acciones? ¿Para qué tienen estos conocimientos? En definitiva, es para que ellos puedan contextualizar todo esto en su vida social y personal. En definitiva, es mejorar la calidad de vida. Hacia allá se enfocan los objetivos educativos del área, que es otro elemento que tiene el currículo. Y también se va a visualizar aquí en el currículo objetivos educativos del año escolar estoy hablando, que son las aspiraciones que se van a alcanzar dentro de cada año de estudio, de nivel a nivel, que ya vamos a ver. Igual, están los bloques curriculares,
Sí, están los bloques curriculares, está todo el plan de los bloques curriculares, donde estos bloques curriculares integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño a través o sobre la base de un tema generador. Están los bloques curriculares. Y también están en el currículo las destrezas con criterios de desempeño, que ya vimos cuáles son los criterios, las destrezas con criterios de desempeño, que en definitiva son las habilidades y destrezas, ¿no? El saber hacer, habilidades y destrezas, que tienen que desarrollar los estudiantes, ¿sí? A través de un sustento de conocimiento teórico y con la complejidad que corresponda en cuanto a la habilidad o destreza que deben desarrollar. En definitiva, aquí hay otras interrogantes. ¿Qué debe saber el estudiante? O sea, ¿qué destreza debe manejar? O sea, ¿qué debe saber hacer? La destreza que debe desarrollar el estudiante. ¿Qué debe saber hacer? ¿Qué debe saber? ¿Qué conocimientos sobre la base de esta destreza que debe desarrollar? ¿Qué conocimientos significativos, ¿no? ¿Qué conocimientos significativos? El saltar, coger, los cognitivos, saltar, correr. Ujú. ¿Y con qué grado de complejidad debe desarrollar esta destreza con estos conocimientos? Claro, sobre la base de los grupos etarios, de 4 a 8, de 9 a 13, de 13 a 17. Debe el estudiante una destreza correr los 50 metros en 20 segundos. Ahí está una destreza con criterio de desempeño. Saltar, para niños, saltar la soga de manera adecuada, ¿sí? Y si quiero más complejidad, saltar la soga cubierto los ojos. Ahí también en la complejidad del saltar, hay el salto con impulso y el salto sin impulso. Perfecto. El salto con impulso y el salto sin impulso. Entonces, coordinación. todos sobre esa tabla que ya conversamos, ya, y voy a subirles también a la plataforma, ahí están los grupos etarios y los ejercicios condicionantes para cada uno de los grupos de edades. Ahora, la rectora o el rector de esa institución que quiere eliminar la educación física, ¿cómo querrá desarrollar? O sea, definitivamente es un absurdo terrible. Es que ahí estamos entrando que a la educación física en ciertos aspectos solo le están tomándole como Juego. ejercicio, como un juego. Ajá. Pero con las nuevas modalidades del nuevo currículo, nosotros los juegos, sí hay juegos lúdicos, juegos gimnásticos y todo eso, pero ya vienen con destrezas y habilidades que se van aportándose desde las tempranas de edad. Tal vez la rectora o esos no están preparados para asimilar eso y pensar que la matemática, la literatura, el castellano es mucho más que una materia. Y al saber que con esto del COVID lo que nos salvó a todos los que en algún momento estuvimos en actividad física fue la alimentación y la actividad física. Claro que sí, pues hoy, si ustedes, o sea, hubieron gente que murieron por tener obesidad. Y ellos fueron los más complicados. Entonces, Y, claro. perdón, profe, y con esto de lo que del COVID, hay una estadística, no sé si está en internet o algo, pero más del 80% de las edades tempranas están con sobrepeso.
y no saben qué hacer en las educaciones. Entonces, es otro punto que se debe tomar también en cuenta. Profe, Los niños están con sobrepeso. profe, pero también esto también se da porque algunos docentes no han sabido también dar de buena manera la educación física, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que anteriormente decían los licenciados de educación, cogía, lanzaba un balón en medio de la cancha y vayan, jueguen. Eso era la educación física de antes, sinceramente. Es por eso lo que ahora nos están preparando a nosotros como dice Luis Eduardo, como dice, hay que saber guiarle al estudiante y sinceramente tan importante como es el inglés, el lenguaje y las matemáticas, asimismo considero que es importante la educación física porque salvamos vidas, como dice Luis Eduardo. Claro que sí, indudablemente que sí. Claro, antes estábamos en la selección de fútbol, 8-8 jueguen y no pasaba nada. Pero claro, hoy se ha ido contextualizando mejor la educación física. Hoy se está dando ya un enfoque sumamente científico y técnico, y a través de todas estas trabajos investigativos se ha llegado a determinar que si uno no tiene una frecuente actividad física, pues no está teniendo una buena calidad de vida. Y hoy, por ejemplo, vemos hombres, mujeres en gyms, vemos personas ya de avanzada edad que están en los parques haciendo bailoterapia. Yo aquí abajito tengo un parque y me fui el día martes a caminar y encontré a una persona ya mayor, pero fibrita, que era el entrenador, y le dan $1. Trae su aparatito con la música y dele a la bailoterapia. Habían 15 personas, solo mujeres, y los hombres por ahí sacándole al perro en el parque y sentados viendo. Eso es Hoy, en la Carolina, ¿no, profe? perdón. En la Carolina hacen eso. No, yo aquí vivo en la Buenos Aires, ahí hay un parque que se llama al lado de la iglesia de Perpetuo Socorro. En la Carolina es igual, profe, hay un gordito, un señor bien gordito que va ahí a la Carolina y les hace hacer la bailoterapia por $1. Igual, chutas, las señoras sudan más que el gordito. Claro, claro. Ahí está un emprendimiento, ese es un emprendimiento. Entonces yo solamente fui a caminar 1 hora y ya me voy mañana, ahora ya le voy a dar el $1, voy a meterme la bailoterapia. Toda la gente, y claro, como dice el compañero, que ya hay datos de que existe sobrepeso en los niños. Claro, porque esto de la tecnología también, ¿qué niño ya no tiene? Me imagino que la mayoría de gente les regaló un celular o les regaló un iPad y están metidos en el iPad, están metidos en y lamentablemente se pasan en internautas y se olvidan de la actividad física. Claro que sí. Entonces, este es otro enfoque que ustedes, que ya están laborando algunos, y ustedes que en el futuro van a laborar, deben llevar este enfoque. Por ejemplo, yo les comentaba que cuando hacíamos la carrera esta, los profesionales de educación física no querían saber nada de las matemáticas. Si la matemática es sustancial, así como la educación física, la matemática es sustancial, y ustedes pasaron. La estadística es sustancial. Son disciplinas que le permiten tener un criterio espacial. Claro, a nadie nos gustan las matemáticas, a nadie nos gusta la física, a nadie nos gusta la química, pero la matemática es esencial, les guste o no. Me tocó pelear durísimo con los licenciados. Pero bueno,
Entonces, siempre las interrogantes en el criterio de desempeño, en las destrezas con criterio de desempeño está la destreza, el saber hacer, el conocimiento y la complejidad. Indudablemente esto de manera progresiva sobre la base de los grupos etarios donde se desarrolla. Y también existe en los currículos algunas precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué son estas precisiones de la enseñanza y aprendizaje? Son orientaciones metodológicas, orientaciones, guías metodológicas y didácticas que le permite ampliar información de cómo se expresan las destrezas con criterios de desempeños y los conocimientos asociados a estas, ¿no? Entonces, estas son las orientaciones metodológicas que también están en el currículo. Orientaciones. Vea, profesor, mire esto. Orientaciones. Hágalo así. Y también existen sugerencias para que puedan desarrollar métodos y técnicas que orientan el aprendizaje y la evaluación, tanto dentro como fuera del aula. Pero ustedes que han venido desarrollando ya muchas asignaturas, tienen métodos, técnicas que les han dado sus docentes, sus profesores, que pueden implementar. Ahora, ¿cómo sé si estas orientaciones metodológicas y didácticas o estas sugerencias de métodos y técnicas impactan en el estudiante? Aplicando. Aplicando, levantando información, si está desarrollando de mejor manera, preguntando al estudiante que habíamos visto. Entonces, es un proceso de investigación, pequeño, pero es un proceso de investigación. Si algún método, si alguna técnica, si alguna metodología no calza nomás, hay que cambiar. Claro, esto va a depender mucho del contexto donde se desarrolle el aprendizaje, ¿no? Estoy hablando de la unidad educativa, del entorno donde vive, donde se desarrolla el estudiante, del cantón, de la provincia. Una cosa es la educación física con los chicos que es aquí en la sierra, otra cosa son con los chicos en la costa, otra cosa es en el oriente, otra cosa es en Galápagos. Justo ahora tuve una reunión con el presidente de la Asociación Deportiva Cantonal de Galápagos, porque estamos haciendo una carrera de esta carrera para Galápagos. Y el señor que nos reunimos hoy vía Zoom, le pregunté, ¿y qué profesión tiene usted? Soy constructor. Tiene una empresa constructora. Y no tiene una educación de tercer nivel. Mire. Entonces, porque estoy desarrollando la pertinencia de la carrera y necesito información de Galápagos, él está en Santa Cruz. Ahí la única federación deportiva cantonal es esa, que él dirige, hace un mes que se ha posicionado, y decía que existen 20 clubes en la federación. Hay 5 clubes de fútbol,
2 de ping-pong, algunos clubes. Y en las otras islas igual, y no hay esta carrera. Entonces sentía emocionado que vayamos a poner esta carrera en Galápagos a distancia. Sí, dígame. O sea que ahí nosotros podemos también implementar o a futuro podemos hacer nuestras pasantías. Claro. Las carreras deben llevar unas cartas de intención que se llama, que luego se convierten en convenio, donde los estudiantes puedan desarrollar las prácticas preprofesionales y el servicio comunitario. Pero, por ejemplo, allá decía él que en las escuelas, en las unidades educativas, ¿quiénes son profesores de educación física? Le cogen a un profesor y vaya. No hay profesores especialistas en educación física. Y esta es una oportunidad para que en las unidades educativas de las diferentes islas exista un tecnólogo en actividad física, deportiva y recreación para que sea profesor, ya más específico. O sea, me dijo él que realmente esta carrera tiene un futuro muy promisorio allá en Galápagos. Pero vea, así está la situación. Esos son problemas, ¿no? ¿Y cuántos problemas no hay en cuanto a la educación física a nivel cantonal, a nivel provincial y a nivel nacional? Es porque falta profesionales en esta área. Entonces, aquí también existe en el currículo un elemento que son las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, donde son orientaciones, son sugerencias de métodos, técnicas, metodologías y herramientas didácticas para poder orientar tanto el aprendizaje como la evaluación en este aspecto del área de educación física. Y por último, existen también los indicadores esenciales de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar las destrezas con criterios de desempeño? El resultado del proceso de aprendizaje que deben demostrar los estudiantes. Y aquí hay algunas interrogantes. ¿Qué acción o acciones se va a evaluar? ¿Qué destrezas se van a evaluar? ¿Qué destrezas son significativas que van a ser evaluadas? ¿Qué conocimientos son los significativos o los esenciales en todo el año? ¿Qué resultados concretos van a evidenciar el aprendizaje una vez que se termine el año, ¿no? Hay que hacer la evaluación. Pero de lo significativo, ¿cómo me doy cuenta que un estudiante corre? Haciéndole correr en el tiempo que corresponda. Y con las técnicas de movimiento de las piernas, del cuerpo, de los brazos, etc. ¿Cómo sé que un estudiante ya puede nadar? Está el movimiento de los brazos, el pataleo, la respiración, el movimiento en el estilo libre. Que es lo primerito que se aprende a nadar, ¿no? Luego ya vienen los otros estilos, el pecho, la espalda, mariposa, etc. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo aquí analizado? Profe, una consulta.
Dígame. Cuando nosotros cuando planificamos con todas las destrezas, todo lo que me está diciendo a mí en este momento, nosotros al momento de evaluar, evaluamos al finalizar el año, al finalizar el año nosotros ya tenemos la evaluación, ¿cierto? Una manera de esa es saber que sea el curso o los estudiantes que nosotros tengamos a nuestro cargo, eh, eso quedaría como parte de la planificación al momento de terminar el año lectivo. No, claro, a ver, no se olviden que ya habíamos hablado de la evaluación, que la evaluación tiene que ser diagnóstica y tiene que ser continua. Yo no voy a esperar hasta terminar el año para hacer una evaluación integral, sino yo tengo que ir haciendo evaluaciones parciales para ver cómo va desarrollando el estudiante. En definitiva, el currículo está planificado. Ese currículo hay que ejecutarlo y sobre esa base hay que evaluarlo. La clase, una clase o de la semana, una clase de un tema, qué sé yo, X, lo voy a desarrollar en 2 semanas. Y luego de esas 2 semanas tengo que evaluar. O sea, la evaluación es continua para ir conociendo el desarrollo, el avance de la destreza con criterio de desempeño de los estudiantes. Y a lo mejor si no está desarrollándose de mejor manera, no, me va a permitir esta evaluación continua, permanente, cómo retroalimentar y poder hacer los ajustes correspondientes en el proceso. O sea, no solamente es esperar al año. Claro, al año ya va a tener que el estudiante evidenciar sus resultados, ¿sí? De desarrollo físico, motriz, conocimientos y valores. A través, se me ocurre a mí, de hacer un reto motriz, ¿no? Ponerle un reto para que tome decisiones. Y hay pistas, ¿no es cierto?, donde el estudiante a nivel de lúdico se puede crear una pista para que salte, para que corra, para que trepe, para que nade, y de ahí nacen los famosos juegos de triatlón, de pentatlón, 5 disciplinas. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, la evaluación no es solamente al año, sino la evaluación tiene que ser continua, ¿no? Dependiendo de cómo vaya avanzando y desarrollando el proceso de aprendizaje el profesor. ¿Alguien más? Vamos a ver, analizar lo que contiene un currículo, ¿no? De un nivel. A ver. Vamos a analizar el mismo, la misma, este currículo de la educación general básica del nivel preparatorio. Vamos a ver qué contiene para que ustedes ya tengan, y eso está ya en la bibliografía, ¿no? Y está puesto ahí en la... Miren. Este es el currículo de los niveles de educación obligatoria. Vamos a ver el subnivel preparatorio. El currículo tiene
una introducción general, tiene el subnivel preparatoria de educación general básica y las áreas de educación cultural artística y el área de educación física que nos compete. Hay una introducción. Y aquí en la introducción determina que un currículo es la expresión de un proyecto educativo. El currículo es la expresión de un proyecto educativo, donde los integrantes de un país, de una nación, lo elaboran a fin de promover el desarrollo y la socialización de nuevas generaciones, de las nuevas generaciones, y también de todos sus miembros, porque lo que estamos educando es nuevas generaciones de personas, nuevas generaciones de ciudadanos. Entonces, en el currículo se plasma o se establecen las intenciones educativas de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho comida chatarra, que ya no estamos contagiados acá también. Y hay mucha obesidad en los Estados Unidos. Nosotros queremos unas generaciones obesas. No, no es cierto. Porque la obesidad al hombre como que algún rato llega a ser obeso, pero el aspecto se le ve, no se le ve bien. Peor en las mujercitas. Las mujercitas se cuidan más que nosotros. Entonces, el currículo están las intenciones educativas de un país, de fortalecer todos los aspectos que permita favorecer la calidad de vida. Aquí se señalan en el currículo todas las pautas de acción y o las orientaciones para cómo debe proceder el docente para que pueda materializar esas intenciones. Vean, entonces esta es una introducción que tiene cada uno de los currículos de los diferentes niveles. Aquí también existen cuáles son los sustentos legales en cuanto al currículo de la educación obligatoria, en qué articulado de la Constitución, de la Ley Orgánica de Educación se sustentan. Habla de unas reformas curriculares precedentes. Miren, dice que hay dos reformas curriculares de la educación general básica y hay una reforma curricular del bachillerato general unificado, que son el punto base o el punto de partida para la actualización que han desarrollado el Ministerio de Educación. La primera reforma del currículo de la educación general básica se realizó en el año 96. Miren, 96. Aquí esta reforma daba lineamientos curriculares para que se trate de prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año. Y también recomendaciones metodológicas generales del área de estudio. Pero vieron ellos que no se articulaban bien esto, ¿sí? No había una buena articulación de todos estos contenidos mínimos y de las destrezas que tenían que desarrollarse en ese tiempo. Y también vieron que carecía de criterios e indicadores de evaluación. No había un buen sistema de evaluación. Por lo tanto, esto motivó al Ministerio de Educación que se actualice y se fortalezca el currículo.
de la educación general básica. Y dio lugar a una nueva propuesta que entró en vigencia en el año 2009. En el caso del área de educación física, esta entró en vigencia el 2012. Miren, entonces aquí hacen un relato cómo se ha ido desarrollando las actualizaciones y las reformas curriculares. Luego habla de un referentes del ajuste curricular. Dice aquí que los currículos de la educación general básica y del bachillerato general unificado plantean ajustes a partir de la información proporcionada, miren, por docentes del país en cuanto a la aplicación de la propuesta curricular del 2010. Esta información, dice, fue clave para desarrollar el ajuste curricular. También dice que se recabó información a través de monitoreo desarrollado en el 2011, en mayo del 2011, a noviembre del 2012, casi un año. Y a través de un trabajo de investigación realizado que se denominó el uso y percepciones del currículo de educación general básica, que la desarrollaron en octubre y noviembre del 2013. Entonces, esto ya se viene trabajando desde muchos años atrás. Además, además de este punto de partida, hay docentes ecuatorianos de educación general básica que intervinieron y también de bachillerato y también de educación superior, así como consultores nacionales e internacionales. Y ellos, este grupo de trabajo con esta investigación, revisaron el currículo de los dos niveles. Donde dice que se analizó el rigor epistemológico, es decir, el rigor teórico, el rigor de conocimientos y también el rigor curricular de todos los documentos que se desarrollaron. Miren, luego aquí en el currículo también tenemos el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Todo este estudio determinó que el bachiller ecuatoriano debe tener capacidades y responsabilidades. ¿Y cuál es ese perfil de salida? Justicia, innovación y solidaridad. Esos son los tres aspectos del perfil de salida. Es decir, un elemento de justicia, otro elemento de innovación y otro elemento de solidaridad. Miren ustedes, por ejemplo, el bachiller ecuatoriano debe comprender las necesidades y potencialidades de nuestro país. Debe actuar con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad. Debe proceder con respeto y responsabilidad. Debe reflejar y reconocer las fortalezas y debilidades para ser mejores. Miren, en cuanto a la justicia, ¿no? En cuanto a la innovación, debe tener iniciativa creativa,
debe actuar con pasión, con mente abierta y visión de futuro. Lo que hicimos con ese famoso plan estratégico personal. Debe tener curiosidad intelectual, debe indagar la realidad nacional y mundial, debe reflexionar y aplicar los conocimientos interdisciplinarios que le permita resolver problemas. Miren la innovación. Debe saber comunicarse en nuestra lengua y en otras. El inglés. El inglés hay en la escuela, el inglés hay en el colegio, el inglés hay en la tecnología, el inglés hay en la universidad, en todo lado del inglés, porque el inglés es el idioma o la lengua que más se habla a nivel mundial. Claro, hoy está el mandarín también, hay el francés, el portugués. Tienen que saber comunicarse. Tiene que actuar de manera organizada, con autonomía e independencia. Debe aplicar el razonamiento lógico, crítico y complejo. Miren hasta dónde va. Miren ese bachiller ecuatoriano. Y en el asunto de la solidaridad, debe asumir responsabilidad social para poder interactuar con grupos heterogéneos. Debe construir la identidad nacional o aportar para construir o para mantener la identidad nacional, para vivir en un ámbito de paz. Tiene que valorar la multiculturalidad y multietnicidad del país. Debe armonizar lo físico y lo intelectual. Para ello debe usar la inteligencia emocional, ¿no? Y también debe estar en condiciones de adaptarse a las exigencias del trabajo en equipo. No muchos sabemos trabajar en equipo. Estos son, o este es el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Miren, y eso está en todo el currículo para que más o menos el docente, el profesor, se vaya dando cuenta hacia dónde va esto. Y como vemos, el currículo está organizado por áreas de conocimiento que ya habíamos visto, ¿no? Las áreas de conocimiento, aquí está lo que nos compete la educación física. En educación general básica, educación física. En bachillerato general, educación física. Ahí está, educación física. Y esa rectora o de ese colegio quiere borrar la educación física. Aquí también les habla del ajuste, las características del ajuste curricular que se ha realizado con los bloques curriculares. Aquí le habla también de los elementos del currículo. Miren los elementos del currículo. Aquí está el perfil de salida hacia dónde se va a llegar, ¿no? Con el tercero de bachillerato. Hay objetivos del bachillerato general unificado que tienen objetivos generales del área y objetivos del área en bachillerato general unificado. Existen objetivos del nivel básica superior, hay objetivos del básica media, hay objetivos del básica elemental y objetivos del básica preparatoria. Entonces, para llegar al perfil de salida, se debe alcanzar los objetivos del BGU. Para ello, hay que alcanzar desde la preparatoria los objetivos. Alcanzados los objetivos de preparatoria, alcanzados los objetivos de elemental, alcanzados los objetivos de básica media,
y alcanzados los objetivos básicos superior, estaremos obteniendo los objetivos del bachillerato general unificado. Así más o menos se mueve la obtención de los objetivos. Y eso también está como elemento del currículo. Aquí le explica los principios para el desarrollo del currículo, cuáles son los principios. Miren lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento y en todas las instancias. Integral el asunto. Aquí hay algo, y nos indican las orientaciones metodológicas que existen en el currículo, que son, digamos, sugerencias, ¿no? Dice, habla también aquí de la autonomía de los centros para la concreción del currículo. Algún estudiante que fueron mis estudiantes en el año anterior, había algunos estudiantes que trabajaban en los colegios. Uno trabajaba acá por Nane Galito, otro trabajaba allá en Pedro Moncayo, y decía que qué difícil poder concretar los objetivos en esas unidades educativas. Falta de presupuesto, falta de material, falta de espacio. Los jóvenes tenían otros intereses, bien difícil. Claro, si aquí le vemos el documento, el currículo, vemos lo ideal, ¿no? Pero ya aterrizando la realidad hay muchos problemas. Y ahí ya depende de la iniciativa, la creatividad, el compromiso, el profesionalismo del profesor. Aquí se ve espectacular. Y en el video también vimos espectacular. Pero ya yendo a la realidad, vean lo que está pasando en esa unidad educativa, que la directora o los dueños quieren eliminar la educación física. Miren ustedes. Aquí también en el currículo habla del refuerzo académico y acción tutorial, como establece el artículo 208 de la LOEI, que aquellos estudiantes que no alcancen la destreza con criterio de desempeño adecuadamente deben tener clases de refuerzo con el docente y también tutorías individuales, porque al final queremos que las destrezas con criterios de desempeño obtengan la mayor cantidad de estudiantes, por no decir todos. Aquí habla de la carga horaria. Participación de las familias. Aquí debe incorporarse procedimientos que potencien la integración de las familias de la comunidad escolar para que haya corresponsabilidad. Muchos padres de familia dicen que o entregan a sus hijos al colegio, a la escuela, para que la escuela se encargue de desarrollar. Y no es así. Las familias tienen que participar para que sean corresponsables. ¿Sí? Para que sean corresponsables. Para eso hay escuela para padres. Yo recuerdo, yo fui rector de un colegio militar en Cuenca y les invité a los padres de familia a una reunión para iniciar una escuela para padres. Les convoqué a las 7 de la noche. Claro, papá trabaja, mamá trabaja. 10 llegaron a las 7 de la noche. Yo con los 10 inicié.
y no les dejé entrar a nadie. A la segunda reunión, 10 para las 7 ya estuvieron todos. Porque a veces los papitos también necesitan aliviarse, disciplinarse. Creen que las instituciones educativas y los profesores somos los responsables de educar y de suplir las falencias de los hijos. No, no, no. Aquí hay que tener corresponsabilidad y los padres de familia juegan un papel sustancial. Solo una hora de chat. Piensan que son una guardería. Perdón. Que a veces los padres de familia piensan que dejarle a la escuela es la responsabilidad del 100% de la escuela y piensan que es una guardería. Así es. Así es. Yo recuerdo que cuando llegué yo a ese colegio, me hice cargo, los niños de la escuela almorzaban en el colegio. Yo quise eliminar, porque imagínense, casi me botan los padres de familia. Entonces tuve que seguir dándoles el almuerzo. Mientras más tarde, mejor para los papás. Pero hay que tener también ese manejo de corresponsabilidad de los padres de familia. Eso es sustancial. Eso es sustancial. Hablan de las medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo, el asunto de la capacitación, el asunto de la actualización. El profesor tiene que estar permanentemente actualizado y tiene que estar capacitado. Claro, la institución le da, pero muchas veces no. Váyanse ustedes a Coursera o váyanse ustedes a Miriada y ahí tienen cursos gratis. Ahí naveguen, miriada.com, adhiéranse a miriada.com, a Coursera, y ustedes tienen cualquier cantidad de cursos que le permite estar actualizado. Sin ningún costo. Ah, si quiere el cartoncito de la certificación, ahí sí tiene que pagar $30, $40. Hoy que estamos en una crisis económica, hay cursos, hay videos. Yo tengo una anécdota. Recuerdo que cuando salí del ejército, una operadora de capacitación estaba buscando un profesor para prospectiva, para dar en el Ministerio de Defensa aquí en Quito. Y le llamaron a un compañero mío que había recibido un curso de prospectiva, pero parece que él no aprendió mucho y le dio mi número y me llamó a mí. En 3 semanas vamos a dar el curso. Aprobado. Empecé, yo tengo conocimiento de planificación estratégica, por supuesto, y empecé a estudiar prospectiva. Me inserté a un grupo de prospectivistas de Francia. Y ahí por internet me dieron ellos un código, me aceptaron, mandé mi currículum y me dije que estoy en esto. Y me dieron ellos el código para poder tener las herramientas, el software para hacer análisis prospectivos. Me comuniqué con un amigo de Colombia que era prospectivista y, o sea, tuve que al paso aprender. Y yo me hice, y soy especialista en prospectiva, en desarrollar escenarios, etcétera, etcétera. No toca otra. Bien, entonces la actualización, la capacitación es sustancial para los profesores.
Aquí también existe un glosario de términos de lo que son los aprendizajes básicos, lo que son los aprendizajes básicos imprescindibles, los aprendizajes básicos deseables, qué son los bloques curriculares, qué son los criterios de evaluación, qué son las destrezas cognitivas de desempeño que ya vimos, qué son los indicadores de evaluación, cuáles son los niveles y subniveles educativos. Miren, el Sistema Nacional de Educación tiene 3 niveles, el inicial, el básico y el bachillerato. El inicial tiene 2 subniveles. Inicial 1, que no es escolarizado, o sea, que no tiene, y va desde los 3, de los infantes de hasta 3 años de edad. Y el inicial 2, que es de 3 a 5 años de edad. Mi nieto está en el infante de 3 a 5. Luego hay el nivel de educación general básica. Este es el inicial, educación inicial. La educación general básica tiene 4 subniveles. El preparatorio, que es primer grado de educación general básica, y está para los estudiantes de 5 años de edad. El segundo nivel, básica elemental, que es el segundo, tercer y cuarto grado de educación general básica. Y aquí están los estudiantes de 6 a 8 años de edad. El otro subnivel, el básica media, comprende el quinto, sexto y séptimo grado de educación general básica. Y están aquí estudiantes de 9 a 11 años de edad. Y el básico superior, que es el octavo y noveno y décimo grado de educación general básica, que están de 12 a 14 años de edad. De ahí viene el bachillerato, que tiene 3 cursos, y aquí están de 15 a 17 años de edad. Primero, segundo y tercero de bachillerato. Mire. De ahí vienen lo que es los objetivos generales del área, los objetivos integradores de subnivel, los objetivos del área por subnivel, las orientaciones para la evaluación, el perfil del bachillerato ecuatoriano. Miren, eso tiene todo el currículo de los diferentes niveles que tiene que manejar el profesor del área de educación física. Y ahí está. Sino que tenemos que ir leyendo comprensivamente todo esto. Luego existe un anexo 2 donde habla del origen y sentido de una reflexión sobre el volumen y la amplitud de los aprendizajes. Y aquí inicia, que es importantísimo, con algunas preguntas, con algunas interrogantes. ¿Cuál es el bagaje de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de valores y competencias necesarios para poder incorporar a la sociedad ecuatoriana de hoy y del mañana? Estamos con varias crisis. Crisis económica, crisis sanitaria, crisis de empleo, inclusive crisis familiares. Entonces, ¿qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, qué valores, qué competencias debemos darle a estas nuevas generaciones para que enfrenten el hoy y el mañana? Miren, Otra, ¿cuál es el capital cultural que los estudiantes deberían adquirir al término del bachillerato general unificado? El capital es plata, ¿no? ¿Qué capital tienes tú? $1000 mensuales. Ah, ya. Ese es tu capital. Ahora, ¿cuál es el capital cultural? Cultura es educación. Cultura son tradiciones. Cultura son hábitos. ¿Qué nivel cultural deben tener los estudiantes luego del bachillerato? Si no, veamos cómo les educan a los japoneses. En China, yo estuve haciendo un curso
en Taipei. Y ahí, por ejemplo, obligatoriamente los estudiantes y las personas les gustaba tener un nombre español. Y vayan a ver, ahí el inglés hablan fluidamente todos. Otro nivel, ¿no? Cultural. Otra, ¿cuál es la responsabilidad específica de la educación escolar en adquirir ese bagaje y ese capital cultural? ¿Cuál es la responsabilidad? Tremenda. El profesor o el docente a lo mejor no son bien remunerados, pero la verdad juegan un papel sustancial en ese bagaje de conocimientos y en ese nivel cultural. Igual, ¿cuáles son los aprendizajes fundamentales que condicionan de forma decisiva a los de jóvenes ecuatorianos en la formulación y realización de proyectos personales y profesionales satisfactorios? Miren estas interrogantes que es necesario analizar con una posición muy crítica. Y ustedes van a jugar un papel sustancial en el futuro. Eso es necesario leer, reflexionar, y está en el currículo. Aquí también contextualizan y conceptúan los aprendizajes básicos, imprescindibles y básicos. Aquí está la carga horaria. Miren ustedes. Educación física. 5 horas la carga horaria. Tenemos la educación física como área, asignatura. En la educación general básica tenemos 5 horas, media 5 horas, superior 5 horas. En el bachillerato general unificado tenemos el área de educación física, la asignatura de educación física, 2 en el primero, 2 en el segundo y 2 en el tercero. Miren ustedes, en el bachillerato, 2 horas semanales, el profesor debe tener la capacidad de determinar el conocimiento significativo. En 2 horas, ¿qué se puede hacer? Profe, ¿y por qué bajaron unas horas en el bachillerato? ¿Por la cantidad de las otras materias que se adjuntan? Claro, claro. Son horas, 40 horas. Hay la matemática, y la física, y la química, y la biología, la historia, la educación para la ciudadanía, filosofía, lengua y literatura, el inglés, educación cultural artística, educación física, emprendimiento y gestión. Miren. Sí, profe, me acuerdo que cuando estaba en bachillerato, chuta, nos daban como 6 horas de inglés y solo nos daban 2 de educación física, como sale ahí. Entonces, o sea, yo sé que el inglés sirve bastante, profe, pero también se hacía tedioso, sinceramente. Es que el problema de las matemáticas, el problema de la física, el problema de la química, el problema del inglés es que lamentablemente no tenemos profesores pedagogos y didácticos. Le hacen difícil a la matemática, le hacen difícil. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido inglés toda la vida? Y vaya a ver si puedo decir too late.
En esa parte, bueno, a mí me encanta lo que es matemáticas, física, todo eso, profe, porque sí tuve buenos docentes Buenas en esa. bases. Ajá, pero o sea, el inglés también sí tuve buenas bases, pero nunca, profe, y me iba al hecho de que 6 horas de una materia, 6 de la otra, 6 de la otra, y artística me parece que eran 2 horas igualmente, y educación física eran igualmente 2. O sea, yo considero bueno en este hecho de ya aprender más de la función que cumple la materia totalmente. Entonces yo considero que sí debería haber más horas también en el Claro. bachillerato, que se lleva mayor cargas de estrés también, Ajá. pero ahí sí. Muy bien. En todo caso,